Muy buenas noches. El senador Iván Name, del Partido Verde, es el nuevo presidente del Congreso de la República. Desde su elección la semana pasada, ha dicho que no se le puede considerar ni amigo ni enemigo del gobierno. Él mismo se identifica como un senador estándar. El doctor Name se inició como locutor de radio hace 40 años en Bogotá. ¿Cómo es su historia, presidente? Bueno, alguna vez me pregunté muy joven cómo participar en la política y me di cuenta de que los partidos eran muy cerrados, muy bloqueados. En aquel tiempo, un famoso periodista llamado Yamid Amat tenía 6 AM, 9 AM. Y a mí se me ocurrió que la única manera de irrumpir en la opinión pública era con un programa de radio que contraté en una pequeña emisora de ese tiempo que se llamaba Punto 5. Y ahí empezó un programa que decíamos Viraje Social, la nueva tribuna de la radio colombiana, tratando de emular a 6 AM y 9 AM. Realmente no la oía sino mi mamá y yo los domingos. Pero ese fue el inicio, querido Yamit. Sí. ¿Y cuál era el tema que usted trataba? Entrevistas institucionales. Pero no políticas, ¿o sí? Sí, claro. ¿Y usted era liberal? Recuerdo que para entonces se usaban unas grabadoras muy grandes. Sí, sí. Y una vez fui a entrevistar a Jorge Mario Isman, que era el presidente de la Cámara, y olvidé que en el centro para entonces, en ese tiempo, el voltaje era de 220. Y cuando terminó la entrevista yo salí muy feliz de allí para el estudio a editarla y resulta que la grabadora se había fundido por el alto voltaje. De tal manera que los inicios fueron a veces muy anecdóticos. Pues hombre, es decir, yo le decía hace un momento que usted ha hecho más política en Bogotá que en Barranquilla, porque fue concejal de Bogotá, diputado de Cundinamarca, representante por Bogotá, luego senador. Es decir, ha hecho más política en Bogotá que en Barranquilla. Sí, claro, Yamid, nosotros somos de las migraciones de la mitad de los años 60, Sí. que llegamos a la Bogotá de entonces, y toda la vida hemos luchado, trabajado aquí en la ciudad y le debo mucho a la ciudad, que me ha permitido ser parte de su escenario y que hoy, por ejemplo, me da la gran satisfacción de que mi hija sea concejal de la ciudad Sí. por 4º periodo que va a postularse, apenas con una edad muy joven, y todo ello pues ha hecho que nosotros hayamos trabajado acá, donde hemos vivido, y le debamos tanto a la ciudad. Pero, digamos, usted y su familia, su esposa inclusive, su hija, han dedicado su vida a la política. Sí, querido Yamit, pero para motivo de orgullo, nosotros no solamente estamos en la política hace años. Mi familia lleva 3 generaciones en el Senado de la República. Y eso, entre las columnas, para nosotros es motivo de satisfacción y orgullo. Entonces, usted conoció a José Name, mi tío, quien duró 40 años en el Congreso, pero antes de él hubo otro José Name que fue senador de la República, médico, que murió muy joven, y esa tradición la hemos comunicado entre nosotros. Es que es una vocación, querido. Sí. La vocación por este arte superior que algunos consideran un oficio y lo envilecen, que son generalmente los advenedizos. Nosotros consideramos que es tan seria la política que hay que ejercerla como un arte, y por eso la hemos continuado por generaciones, y eso es materia de orgullo y no de vergüenza para nosotros. Aquí a ninguno de nosotros se le han llevado preso o a ninguno de nosotros lo han cuestionado. Por supuesto, a veces se siente como un desgaste por ello, pero mire usted
que es tanto el desgaste que contra 3 palacios me eligieron, contra 3 palacios de gobierno me eligieron presidente del Senado hace unos días. ¿Cómo así 3 palacios? Bueno, es una figura... Palacio de San Carlos, Palacio de Nariño y Palacio... bueno, digamos que el Palacio de Nariño respaldaba muy entusiastamente la otra candidatura, sí, y por supuesto el Palacio de Líbano, y también tengo entendido que el Palacio de la Gobernación de Cundinamarca. Pero no lo digo con mala intención, lo digo porque de alguna manera yo fui solo a una plenaria del Senado, incluso me postulé yo mismo, porque en realidad en mi partido había unas contundentes mayorías de otras opciones. Una de ellas renunció, la opción del senador Inti Asprilla, a quien aprecio mucho. Él renunció en la plenaria y yo me mantuve autopostulándome y competí con una mujer que admiro y aprecio mucho, y es una gran senadora, inmensamente respetuosa y valiosa, que es la senadora Angélica Lozano. Sí, no, realmente nunca se dio de parte suya una muy beligerante campaña para llegar a la presidencia del Senado como lo logró, que además fue casi milagroso, ¿no? No, milagroso. Es que yo no sé, los hombres creemos que le bajamos la categoría a las cosas que nos suceden cuando decimos que es un milagro. No, es mucho más importante ser un milagro de Dios que un efecto de la sola voluntad de los hombres. Yo le atribuyo a las cosas que suceden siempre una voluntad universal que invocamos los hombres y que la convocamos, y que a veces o siempre tiene un designio que yo creo que influye en lo que existe. No podríamos existir si no tuviéramos una armonía universal, y nosotros invocamos a Dios con fe. Y ahí, querido Yamit, yo siempre he tenido una prédica: el milagro se produce con la fe y lo evita la esperanza. Las religiones y las iglesias nos han predicado que es lo mismo, fe y esperanza. Resulta que la esperanza que contiene la duda evita el milagro, mientras que la fe lo convoca, la fe lo permite. Ahora que usted menciona a Dios, usted es masón, y hay muchos sectores que confunden la masonería con el ateísmo, que son dos cosas muy distintas. ¿Qué es ser masón? Sí, es bueno poder decirle, Yamit, que para iniciar a un masón tiene que confesar su fe en Dios, en un ser superior, cualquiera que sea su concepción. Lo que pasa es que las iglesias de los tiempos medievales, porque la masonería tiene una vigencia milenaria que se ha sucedido en estudios especializados sobre el hombre y el universo. Y entonces eso ofende a las religiones y a las iglesias que sobreviven por la intermediación que hacen del hombre hacia Dios. Eso sin que sea irrespetuoso de mi parte, porque cada religión y cada iglesia tiene también una justificación, pero se dijo por siglos que el masón era ateo. No, los masones no pueden ser ateos, sino creyentes. De lo contrario, ¿qué estudiarían del universo y de la creación? De tal manera que esa es una falsa creencia. ¿Qué lo condujo a usted a seguir la logia de la masonería? Es también una tradición familiar. David Name, mi tío, que falleció hace pocos meses, fue el masón de más alto grado en su línea, y todo eso pues se comunica culturalmente en las familias. Nosotros optamos también por esos estudios. Apreciado Yamit. Pero ustedes no creen en Jesús. Totalmente, firmemente. Es la expresión humana de Dios, y podríamos entender muchas explicaciones. Cada iglesia, cada religión da una distinta, pero en mi caso, perteneciendo a la Iglesia Católica, tenemos una fe contundente en Jesús. ¿Y el anillo que tiene usted
es el símbolo de la masonería. Bueno, el anillo tiene alguna simbología, como es el compás y la escuadra, que son símbolos de la construcción del universo, del espíritu constructivo que debe tener el hombre. Porque la masonería arrancó en la construcción del templo de Salomón, en los humildes obreros y albañiles que lo construyeron. Entonces, estos fueron elementos que se incorporaron, digamos, a la simbología de la propuesta masónica fundamental, y es que hay que construir y no destruir. Eso choca con misiones doctrinarias de los siglos recientes, como es al contrario de lo que piensan los anarquistas, que su concepción doctrinaria es que hay que destruir el orden que exista para construir uno nuevo. Hoy en día ya muy superado. Pero, a ver, digamos que la palabra que podría identificar mejor la masonería es la fraternidad. No ha sido usted muy fraterno, digamos, con el señor ministro del Interior, el doctor Velasco. Pero usted acierta, apreciado Yamit, al condensar una palabra que es muy expresiva de la fraternidad. La fraternidad es la hermandad. Sí. Culturalmente el valor del amor, del hombre por el hombre. Es un concepto humanitario, humanista, que tratamos de ejercer. Yo algún día le pregunté a José Name, mi tío, a quien tanto amé, ¿cuál ha sido el secreto de tu éxito? Que duró él 40 años en el Parlamento. Me dijo, ejercer la política con amor y con perdón. El perdón es algo que está casi desueto en nuestras culturas. Resulta que el perdón es lo que permite perdonar y ser perdonado en nuestros errores. Yo no quise de ninguna manera atacar inútilmente al ministro. Lo que pasa es que él tuvo una desafortunada frase que me parece que pudo molestar a los senadores que me eligieron, las senadoras, cuando dijo que a mí me habían elegido unos líderes tradicionales. Entonces eso lo hizo de manera inconveniente. Y yo solamente le respondí que la tradición no es vergüenza, por el contrario, y que hay líderes, por supuesto, en el Senado, que constituyen una tradición, que llevan una experiencia, que tienen varios periodos, como él mismo, que estuvo tantos años en la política. Incluso recuerdo que también tiene una generación anterior muy respetable y querida, como fue su padre. Pero con el senador Velasco siempre hubo una relación fraternal. Y le quiero decir la verdad, Yamit, para mí siempre fue tal vez el mejor senador de Colombia. Un hombre de talla estadista. Por eso mi cordial reconvención hacia él fue decirle que no pasara de ser un gran senador que fue a un mal ministro. Y hoy tenemos superada esa diferencia y estamos en el propósito de construir entendimiento y fraternidad. ¿De qué manera podría influir en usted como masón serlo y simultáneamente ser presidente del Congreso? ¿De qué manera? Dicho de otra manera, ¿influirá su masonería en la manera de conducir el Congreso? Le preguntaba, doctor Iván, ¿ser masón, como lo es, influirá en su condición de presidente del Congreso? Claro, porque nuestro temperamento construido en esos factores de fraternidad y de esenciales concepciones de la vida y de la relación humana nos ayudan a comprendernos mejor, a tratar de expresarnos de mejor forma, y ello está referenciado en la humanidad por todos lados. Si usted estudia la masonería en los Estados Unidos, George Washington, y todo el trazado de la ciudad de Washington se ha hecho bajo conceptos masónicos. Entonces, tenemos un respeto por esos estudios, por esos valores, y nos ayudan a tratar de ser mejores en nuestra vida diaria
en nuestro concepto del hombre y su entorno, y yo creo que para mí sí es de mucha utilidad esos estudios y esa actitud. ¿En el Congreso hay muchos masones? Bueno, no quiero ser Infidente, sí. imprudente, pero sí hay varios distinguidos masones Sí. en el Congreso de la República. Bolívar fue masón, ¿no? Bolívar lo fue, Santander lo fue. Sí. Muchos hombres importantes que han construido la República nuestra lo han sido. Esa fraternidad masónica lo van a conducir a usted a reunirse finalmente con el presidente Petro y tratar de buscar un acuerdo para salvar, si es que esa es su posición, las reformas del gobierno. Sí, claro, Yamil. Es que vea, una democracia es muy vulnerable, institucionalmente muy susceptible de desquiciarse. Nosotros la tenemos y ya nos recordamos los lejanos tiempos que fueron afortunadamente cortos del despotismo y de las dictaduras. Pero nosotros tenemos que preservar para nosotros y los que vienen después de nosotros nuestra democracia, porque no se ha inventado nada mejor. De tal manera que nos parece valiosísimo que para que nuestra democracia se fortalezca debe mantener el equilibrio de los poderes. Yo en el señor presidente tengo el concepto de que él no los desconoce para nada, como algunos han querido decirlo. Yo nunca he visto una actitud donde el presidente diga que es que no reconoce la institucionalidad. Lo que pasa es que ha propuesto reformas radicales y ellas han llegado al Congreso y algunas no han logrado su paso. Pero yo le quiero hacer una demostración a usted de la superioridad democrática del Parlamento colombiano, Yamil. Cuando es el deporte nacional criticarlo, vean, los parlamentos en la democracia son los espejos de la sociedad. A veces a la sociedad no le gusta asomarse a mirar la cara de ella misma. Pero a nosotros, por casi 20 años, nos han propuesto unas reformas políticas inconvenientes para la nación y de pronto convenientes para la clase política. Las listas cerradas, por ejemplo, como una obligación, son altamente inconvenientes. Usted recuerda, Yamil, cuando los dos partidos tradicionales hacían la lista con los bolígrafos y entonces terminaba una serie de elementos muy personales haciendo la representación popular. Pero, perdón, ¿inconvenientes para la nación o para la clase política? Pues hubiera podido ser conveniente para la clase política una reforma como la que nos han propuesto por tantos años, y Petro vino y también nos las presentó y también la hundimos, como se la hundimos a Duque, como se la hundimos a Santos, porque nos pareció inconveniente configurar la partidocracia, que traía la obligatoriedad de una lista cerrada donde se iba a pasar, infortunadamente, como sucede hoy, que hay tanta compra de votos, a comprar curules, que resultaba seguramente mucho más fácil para el trámite de estas deficiencias democráticas, de tal manera que lo que quería era simbolizarle que el Congreso no aprueba todo lo que le presenta el gobierno. Tal cual. Tal cual. Nosotros le aprobamos al presidente Petro su presupuesto, la reforma tributaria, que para nosotros tiene un valor político de tanta afectación, su proceso de paz y otros elementos más de gobierno, así como no aprobamos la reforma política que tampoco le aprobamos a los gobiernos anteriores. Pero en general, los proyectos que el gobierno ha presentado y que va a presentar, ¿tendrán su apoyo? Vea, apreciado Yamil, el apoyo es total y las garantías tienen que serlo de igual manera. Garantías, sí, pero apoyo. Es que el apoyo no se lo puedo adelantar sino después del estudio y el análisis minucioso de cada una de las propuestas. Pero, por ejemplo, la reforma de la salud ya se conoce. ¿Qué le parece? La reforma de la salud es necesaria, Yamil, pero no debe llegar a romper un marco en el que habíamos avanzado, sino a ajustar el papel institucional, la operación misma, porque como funciona la salud en Colombia hoy,
no funciona bien. Ese cuento de que es que vamos a defender un instalamiento de la salud como está, no es verdad. Yo tengo que decir en un espíritu crítico que nosotros necesitamos un mejor servicio de la salud, pero no sobre la base de desconocer lo que tenemos y lo que hemos avanzado, sino de ajustar en las deficiencias, que es lo que creo que vamos a lograr. Ya hoy se ha avanzado mucho, vamos a reestudiar el tema y espero, para bien del país, que logremos reformas, pero no las reformas como las propone el gobierno, que deben ser intocadas, no, las reformas que el Congreso pueda consensuar y considere convenientes para el país. Es decir, usted es partidario de mantener las EPS. Las EPS es un elemento que vinieron a dinamizar la prontitud y la eficacia en la prestación de la salud. Yo creo que ellas deben permanecer, pero ajustándole un papel para que logren más eficiencia y menos intermediación, porque nosotros necesitamos no solamente la cobertura que ya tenemos, sino la prontitud y la eficacia. El otro día, Yamit, me tocó llamar al alcalde de Ibagué para que atendiera a una niña que llevaba 3 semanas y el prestador de la salud no le atendía su urgencia, que le hubiera podido costar la vida, sencillamente porque había terminado el convenio con las EPS. De tal manera que nosotros necesitamos cambios y ajustes, pero tienen que ser consensuados para que lleguemos a lo conveniente. Y yo en ese sentido creo que es necesario en el tema pensional, en el tema laboral, en el tema de la salud, en el tema de la educación. Es que toda nación y su Estado necesita actualización institucional y nosotros debemos hacerla. Pero será, como veo yo positivamente, el nuevo mensaje del presidente a través de un acuerdo nacional, a través del respeto de los diversos poderes públicos, para que podamos de manera pacífica y tranquila, y no en la convocatoria de las calles en donde podemos terminar en una guerra civil, que se haga la discusión de la democracia y la solución de su operación. Pero las EPS como tales, como aseguradoras y no como promotoras, deben permanecer. Yo creo que el modelo de asegurabilidad o de aseguramiento es positivo. Yo recuerdo aquel tiempo, Yamit, en que la gente se moría en las puertas de los hospitales y las clínicas porque si no había un depósito previo no había atención. Yo le quiero contar que yo admiro hoy cómo opera nuestro modelo de salud en muchos de sus componentes, como también necesitamos ajustarlo en otros, pero le voy a decir que el modelo de salud colombiano es uno de los modelos más avanzados del mundo, lo que no significa que funcione muy bien. Necesita los correctivos y los ajustes. Mejor dicho, en resumen, presidente, las EPS hay que mantenerlas, no terminarlas, pero reformarlas. Sí, es que la reforma a la salud no es solamente la reforma de las EPS, sino son muchos otros factores. Por ejemplo, Yamit, aquí no tenemos efectivamente hoy promoción y prevención frente al tema de la salud, ¿sí? Frente al tema de cómo incluso abarata el funcionamiento del sistema cuando se prevé la catástrofe o el siniestro en el modelo de asegurabilidad. Si usted atiende a un diabético oportunamente, usted evita tener intervenciones en cirugía y en el siniestro como tal, y eso no se viene haciendo bien. De tal manera que hay factores que tenemos que corregir. Por eso tenemos que persuadir a nuestra ciudadanía de que no podemos ser extremistas en el tratamiento de nuestra problemática. Hay unos que dicen que no debe haber reformas y otros que sí tiene que haberlas. No, debemos tramitarlas en medio de la inteligencia, de la fraternidad, para poder acertar en los cambios que necesita nuestra sociedad. Mire, presidente, quisiera seguir hablando con usted para el programa de mañana, porque son muchísimos los temas que quisiera conversar sobre los proyectos del gobierno, ¿le parece? Es un honor que usted me lo permita. Muchas gracias. Los esperamos mañana para continuar escuchando al señor doctor Namé, presidente del Congreso de Colombia. Amable por la sintonía y los invito a continuar aquí en Noticentro 1.